Muy bien, buenos días. Bienvenidos. Gracias, Pilar, por tenerme listo el auditorio para la reunión. Se te agradece. Bueno, la idea de esta presentación es que hagamos como una especie de compendio sobre este tema. Es un tema muy largo, es un tema que tiene mucha literatura, de modo que yo traté de seleccionar como la evidencia más relevante. Pero digamos que no va a ser algo como tan basado en la evidencia, va a ser algo más basado como en la experiencia. Quiero como iniciar, eh, como mirando cómo fue que nació el tema del láser de femtosegundo. Resulta que el láser de femtosegundo fue desarrollado en la Escuela de Ingeniería en la Universidad de Michigan. Ellos estaban trabajando con un láser eh, que pudiera ser algo diferente a los láseres de la actualidad. Y una vez que lo descubrieron, lo compartieron con la Escuela de Medicina, básicamente con el Departamento de Oftalmología, y ahí se creó, digamos, esa simbiosis. Entonces, fíjense la importancia del trabajo, eh, digamos, colaborativo entre las diferentes ramas del conocimiento, los ingenieros y los médicos. La importancia del láser de femtosegundo es que puede hacer cosas que ningún otro láser puede hacer. Aún hoy, después de más de 20 años, sigue siendo válido. Lo que el láser de femtosegundo hace es que hace incisiones, hace cortes en la superficie de la córnea, en la córnea y a través de la córnea. Puede pasar a través de la córnea y hacer tratamientos en el cristalino, por ejemplo. Eso ningún otro láser lo puede hacer. Y el punto de este láser es que utiliza bueno, ustedes saben que el láser es luz. Entonces, lo que hace el láser de femtosegundo es que eh, crea como unos pulsos de luz muy pequeñitos y de una duración muy corta. Fíjense que cada disparo puede durar 10 a la menos 15 segundos, que es algo pues incluso difícil de que uno se lo imagine. Eh, y estos pulsos de luz lo que hacen es que rompen los enlaces moleculares, ionizan las moléculas y se crea algo que se llama un plasma. El plasma son como unas burbujas de CO2 y agua. Entonces son pequeñas burbujitas que crean como un efecto de cavitación y eso es lo que hace la disección de los tejidos. Digamos, algo muy interesante, pues, cómo funciona. Bueno, el láser de femtosegundo se empezó a usar en oftalmología ya en el siglo, digamos, 21. Eh, Aquí hay un error de transcripción. El láser de femtosegundo fue aprobado por la FDA para hacer cirugía refractiva para crear el colgajo en la SIC en el año 2002. 3 años después se aprobó para hacer tratamientos en la córnea, pues, digamos, trasplantes o incisiones. Entonces, fíjense que el láser de femtosegundo tiene un recorrido largo, digamos, ya alrededor de 20 años de, de estarlo utilizando. En este cuadro yo quiero que miremos básicamente dos cositas. Aquí estamos comparando diferentes plataformas, no están todas, ahí nos faltan dos equipos que son muy importantes, pero digamos que más que mostrar todos los equipos del mercado, yo quiero que nos concentremos en mirar el láser nuestro, que es el Zimmer Z8. Digo nuestro, es el láser de la Clínica de Oftalmología de Cali, que tiene
dos características. Dos características que lo hace diferente a las demás plataformas. Uno, utiliza unos pulsos de energía, unos pulsos con muy baja energía. Espérate a ver si logro aquí, en esta celda. Fíjense que la energía que produce cada pulso del Excimer láser del Excimer de femtosegundo de Zimmer son 30 nanojoules, mientras que acá los demás están hablando en microjoules, de modo que tiene mucho menos energía, y eso es importante porque entre menos energía, menos daño al tejido adyacente. Y es el más rápido también. Fíjense que estamos hablando de 5000 kilohertz. En los estudios que voy a mostrar ahorita, el que más se acerca es el Visumax, en esta, y que funciona a 500 kilohertz, o sea, 10 veces menos. Entonces, entre el láser sea más rápido y que utilice menos energía, va a tener, digamos, más precisión y menos efectos secundarios sobre el tejido. Entonces, fíjese que el recorrido de los láseres de femtosegundo es largo, lleva alrededor de 20 años, más de 20 años en la SIC, y los primeros equipos que se usaron, que fue el Intralace, que todavía pues obviamente es uno de los mejores equipos que hay en el mercado, eran equipos que, fíjense la velocidad que tenían, era impresionante. Ahorita está en 150, pero los primeros equipos de Intralace tenían una velocidad de repetición de 15 kilohertz, 15, o sea que eran muy lentos, y la verdad es que no se logró que el femtosegundo fuera muy popular en esa época por los efectos secundarios. Pero ahora sí, ahorita la historia ha cambiado. El láser de femtosegundo Z8 de Zimmer llegó acá a nuestra institución en el año 2016. O sea que ya llevamos 7 años más o menos, casi. Es un láser europeo con las características que ya les había mencionado. Digamos que había una gran expectativa de la llegada del equipo. Esta es una imagen de cuando el equipo llegó al parqueadero, al sótano de la clínica de oftalmología, y todos teníamos una gran expectativa pues de conocerlo y de que lo instalaran muy rápido. Entramos, por supuesto, a un proceso de entrenamiento, porque ninguno de nosotros tenía experiencia en láser de femtosegundo. Entonces fuimos entrenados primero, digamos, en el laboratorio, antes de iniciar el trabajo con pacientes. Este láser tiene algo muy especial. Aparte de que es el más rápido y que usa menos energía, tiene todos estos usos en un solo equipo. Entonces, digamos que el principal uso o el mayor uso que tiene el láser de femtosegundo, no solo aquí en nuestra clínica, sino a nivel mundial, es para la SIC, para femtolasic, que yo diría sin temor a equivocarme que el gold estándar de la cirugía refractiva hoy día se llama femtolasic. Puede ser discutible, hay personas que prefieren, digamos, el PRK, está bien, digamos que es un punto de discusión. Pero ya no la SIC, es decir, la SIC hecho con microquerátomo, con cuchilla metálica, creo que tiene muchas desventajas comparado con el femtolasic. Se está usando para cirugía de catarata también, eh, para el trasplante de córnea, obviamente, que es el tema de hoy. Podemos implantar anillos intracorneales y podemos hacer correcciones de astigmatismo haciendo incisiones corneales relajantes que pueden ser penetrantes o pueden ser intraestromales. Eso no se puede hacer con un cuchillete de bisturí, una incisión intraestromal. Bueno, en cuanto al trasplante de córnea, pues digamos que estos son pacientes que vemos en el día a día, pacientes con leucomas. Bueno, digamos que el tema del trasplante
estuvo muy quieto por décadas, por décadas. El trasplante de córnea no evolucionó mucho hasta la llegada del femtosegundo, donde se empezó a revolucionar, pues digamos, el tema del trasplante. Esta es un pantallazo donde vemos, yo no voy a entrar pues en detalles de técnicos, de datos, de cómo se maneja, settings, etcétera, porque eso ya es como muy técnico, digamos. Quiero mostrarles esta imagen. Fíjense que algo que hizo que el láser de femtosegundo, aparte pues de que cada vez era mejor, era más rápido, tenía menos energía, aparte de eso, se incorporó un OCT a los equipos de femtosegundo y eso cambió muchísimo, hizo que avanzara muchísimo la tecnología porque el OCT permite hacer mediciones en vivo, en tiempo real, de los tejidos. Entonces hay menos riesgo de equivocarnos, porque una cosa es llevar una paquimetría de un OCT antes de cirugía o de un topógrafo, y otra es tener directamente la medida en vivo en cirugía. Entonces con eso podemos planear si hacemos un trasplante penetrante. En este caso, fíjense las líneas amarillas, es un trasplante penetrante en forma de hongo. Fíjense aquí el trayecto, baja esta línea vertical, hay una parte horizontal y otra parte vertical. Entonces fíjense que aquí está configurado un trasplante penetrante en forma de hongo que nos permite tener un diámetro posterior de menor, más pequeño, y un diámetro anterior más grande. Eso nos permite trasplantar la parte posterior donde está el endotelio sin que sea tan grande, digamos justo en su medida, pero podemos hacer un trasplante en la parte anterior más grande, aportar más tejido sano a esta córnea enferma y la posibilidad también de hacer una cirugía refractiva encima de este trasplante, de modo que también quiero aprovechar esta imagen para mostrarles algo que es una de las desventajas del láser de femtosegundo, bueno, no del láser, de la forma como se aplica el láser de femtosegundo, y es esto. Fíjense que para poder hacer la aplicación del láser, la córnea se aplana. Fíjense que la cara anterior de la córnea está plana porque hay un dispositivo que aplana la cara anterior de la córnea, pero cuando eso sucede, fíjense lo que pasa con la cara posterior. La cara posterior, ¿dónde está el cursor? Aquí está. Fíjense lo que pasa con la cara posterior, se llena de pliegues, porque obviamente que la curvatura posterior es diferente a la anterior. Entonces al aplanarlo, la cara posterior como que se llena de pliegues y eso es una de las causas para que cuando hacemos un corte lamelar profundo, fíjense que cuando hacemos un corte lamelar superficial como en la SIC, el corte sale perfecto, perfecto. Pero cuando nos vamos más profundos, y lo vamos a ver ahorita, la superficie no es tan regular, es un poquito irregular, en parte debido a estos plieguecitos que deforman la cara posterior, el tercio posterior de la córnea. Bueno, quería aprovechar para mencionar eso. Estos son unas foticos que tengo. Fíjense, esta es una foto de un paciente de trasplante penetrante en forma de pico, donde hay como un escalón, los que ustedes, los que ya han hecho o han visto cirugía extracapsular, cuando hacemos un escalón vertical, vamos hacia adelante y luego entramos, es más o menos el mismo concepto. Ya no son los cortes verticales de los trépanos metálicos, sino que hay un escalón y aquí se puede ver muy bien. Aunque con con el láser de femtosegundo también se pueden hacer cortes verticales. Fíjense esto, aquí está esta imagen donde les quiero mostrar el escalón. Fíjense, esto es en la córnea. No sé si aquí ven ustedes que hay como una doble banda y es por esto. Aquí está el corte vertical posterior, hay un corte horizontal y hay un corte anterior vertical. Entonces conforma como una S, ¿sí ven? Como una S aquí. Eso solo se puede hacer así de esta manera con el láser de femtosegundo. Manualmente, pues
Eso, fíjense que este concepto, según estuve leyendo, este concepto de hacer los cortes escalonados, ya los había hecho el doctor Barraquer en Bogotá en los años 60, pero él no tenía láser de femtosegundos, lo hacía manual. Entonces, dependía muchísimo de la habilidad del cirujano y aún en las mejores manos no es igual que hacerlo con un láser. Pero el concepto es bien interesante y no es nuevo. Yo voy a mostrar una serie de conceptos que tiene pues un respaldo bibliográfico. No voy a entrar pues como los detalles de cada artículo, simplemente es como el mensaje de cada estudio. Digamos que ya desde esta época, fíjense, este artículo es del 2008, ya se empezó a hablar de que los cortes en el tejido corneal podían tener diferentes formas, en hongo, en sombrero invertido, zigzag, árbol de Navidad, etcétera. Y se han hecho pues estudios comparando los diferentes diseños. Digamos que hay unas conclusiones que se han ido sacando con los estudios con el paso del tiempo, y es que las incisiones son más exactas y más precisas si las hacemos con el acento segundo, comparado con la técnica manual. No solamente por la verticalidad, sino porque cuando uno va a trepanar manualmente, la córnea se ovala un poquito, entonces el donante y el receptor no encajan tan perfecto como se hace con el láser de femtosegundo. Tampoco es perfecto con el láser de femtosegundo y lo vamos a ver, porque uno esperaría que con el láser de femtosegundo tuviera uno cero de astigmatismo. Si es tan perfecto, si es como encajar dos piezas de Lego que encajan perfecto, estaríamos soñando que el astigmatismo lo vamos a eliminar. No, no, y lo vamos a ver ahorita. Se mejora, pero no se elimina totalmente por varias razones. Una es porque hay que aplanar la córnea, de todas maneras, y al aplanar la córnea hay cierta distorsión. De hecho, Zimmer estaba trabajando, bueno, hay un sistema de aplanación que es curvo también, pero digamos que lo ideal, y eso lo está trabajando Zimmer, es poder hacer un sistema de inmersión como se hace en la cirugía de catarata con Fento, donde la pieza de mano no toca la córnea y no la deforma. Simplemente en ese espacio hay líquido. Entonces, digamos, esa es una de las mejorías que se puede hacer, sí. Se han comparado también los diferentes patrones de corte y se ha llegado a la conclusión de que los cortes que brindan mayor estabilidad desde el punto de vista biomecánico son el sombrero invertido, primero que todo, y en segundo lugar, el hongo. En varios estudios, aquí hay otro estudio que muestra que el sombrero invertido es am, mucho más estable. Pero también, como les dije ahora, se pueden hacer cortes verticales. De hecho, yo tengo yo inicié haciendo estos cortes de sombrero invertido y de hongo, eh, pero encontré varias dificultades. Una de ellas es que exige que las suturas sean muy bien puestas, porque tú tienes que encajar, ya no vas a encajar así esto, sino que tienes que encajar esto así. Entonces, si las suturas no quedan bien profundas y bien puestas, causas incluso más astigmatismo. Entonces, esa fue una de las dificultades. Yo inicialmente hacía el trayecto horizontal era muy largo y la sutura era muy difícil. Y me cambié a hacer el corte vertical y luego ahorita estoy haciendo nuevamente con diseño, pero más cortico, acorté la parte horizontal. Este estudio muestra que los cortes con femtosegundo verticales, como los hace un trépano metálico, son superiores. O sea, son superiores con fento, así se hacen manuales. Esto era lo que hablábamos ahora, es decir, el astigmatismo se mejora
comparado con los cortes manuales, pero no se elimina totalmente. Pero bueno, es un paso hacia adelante. Lo otro que se ha dicho es que en teoría uno podría quitar las suturas más rápido. Es cierto, pero no tan rápido. Es decir, también pensábamos que ya a los 6 meses podemos quitar todas las suturas con este sistema. Resulta que tampoco es así. Es decir, si nos demorábamos 1 o 2 años con los cortes manuales, con este tipo de patrón, sí los podemos quitar un poquito antes, digamos alrededor del año, pero no tan rápido porque igual la córnea necesita un tiempo de cicatrización. Pero los resultados visuales eh, corregidos a 1 año son unos resultados muy buenos. Voy a presentar un casito clínico de penetrante. Esta es una paciente, esta fue tal vez la primera paciente que yo operé en el año 2016 cuando llegó el Fento. En esa época ella era una chica de 12 años, ya tiene 18. Y ella tenía o tiene un queratocono bastante avanzado, sobre todo en el ojo izquierdo. De hecho, ya estaba pendiente de trasplante en el otro ojo, pero tenía, pues, digamos, una córnea muy adelgazada, un leucoma muy profundo, no daba como para una lamelar. Ni siquiera era posible hacerle refracción, tenía una córnea muy curva, casi de 52 dioptrías. Fíjense el astigmatismo, casi 11 dioptrías. Se le hizo una queratoplastia penetrante asistida por láser con diseño de hongo. El diámetro anterior obviamente es mayor al diámetro posterior. Fíjense que con el diámetro anterior nos podemos ir hasta 8.5 milímetros. Que eso para un trasplante normal no se debe hacer, digamos, pasarse de 8.5 hacia adelante por el riesgo de rechazo. Pero ese es el diámetro anterior. Fíjense que el diámetro posterior es 7.2, de modo que ustedes saben que el principal riesgo de rechazo son las células endoteliales. De modo que no estamos trasplantando un diámetro posterior muy alto, es solamente la cara anterior. Solamente la cara anterior. Yo le quité las suturas al mes 10, ya la córnea estaba bien epitelizada. Fíjense que ya desde el tercer mes ella tenía una visión de 20/80, sin corrección, cuando antes de cirugía veía cuentadedos. En realidad fue algo muy, muy sorprendente. Y ella fue evolucionando. Fíjense que la córnea se aplanó, ¿sí? Ella tenía como 52 dioptrías en el preoperatorio. ¿Dónde está? Aquí, casi 52 y casi 11 de astigmatismo. Y a los casi 4 años ya tenía 48, o sea, se aplanó la córnea y el astigmatismo bajó casi a la mitad. Entonces, claro, ustedes pueden decir, todavía tiene 6 dioptrías de astigmatismo, pero hay que tener en cuenta que es un paciente con queratocono. Recuerden que el queratocono, el astigmatismo es toda la córnea. Cuando ustedes quitan 8.5 milímetros centrales, igual, donde ustedes suturan, es una córnea con astigmatismo, de modo que va a deformar el tejido en que se acaba de donar, que se acaba de implantar. El resultado en realidad ha sido muy bueno. Esta es la refracción final, -1, -4 por 60, sin corrección B20/60 y con corrección llega a 20/50. Esta es una foto de un paciente con un trasplante lamelar. Lamelar. Eh, Obviamente, pues que es muy transparente. Digamos un comentario respecto a los trasplantes, y es que digamos que el gol estándar para la cirugía de córnea era el trasplante penetrante, hasta que se empezó a hablar, y de hecho los trasplantes penetrantes, el resultado es muy bueno, eso no lo dudamos, y ahora pues con el Fento con mayor razón, pero se empezó a desarrollar el trasplante lamelar, que los trasplantes lamelares son muy antiguos, pero nunca se desarrollaron porque las disecciones que se hacían eran manuales. Entonces, al hacer una disección manual con un bisturí,
la unión entre el donante y el receptor no era muy buena, y para que un trasplante, ojo con esto que es muy importante, para que un trasplante lamelar funcione bien desde el punto de vista visual, se necesita que las superficies sean muy lisas, tanto la del donante como la del receptor. O sea, que esa unión donante-receptor, que ya no se unen así como en el trasplante penetrante, sino que se unen es así horizontal, esa interfase tiene que ser muy buena, de muy buena calidad. Entonces, digamos que los trasplantes lamelares se empezaron a desarrollar cuando llegó el fento, cuando se empezaron a hacer con microquerátomo. Entonces ahí empezó a, digamos, a tomar fuerza el trasplante lamelar. Esta es una foto de un trasplante lamelar profundo hecho con láser de femtosegundo. Fíjense, a ver dónde está el cursor. Aquí, fíjense que esta es la parte central, es como un 70% de profundidad. Esta línea que se ve aquí es la unión donante-receptor. En la medida en que se va hacia la periferia, se hace un poquito más superficial. Entonces, digamos que aquí es como un 60, un 70% de profundidad, que es como un 50%. Digamos que estas son las tres clases de trasplante que se están haciendo hoy con mayor frecuencia, que es el DALC, que es el lamelar profundo, el DSAEC o el DIMEC, que son trasplantes endoteliales, donde no trasplantamos la parte anterior de la córnea, sino que al contrario se trasplanta la parte posterior de la córnea, donde está el endotelio. Eh, Como les decía ahora, los resultados visuales en cirugía refractiva son tan buenos, tan espectaculares, diría yo, que entonces se pensó, bueno, si eso sale tan bien ese corte, ¿por qué no hacemos unos cortes más profundos y hacemos trasplante de lamelares profundos? Que no sea 100 micras, que sean 400 micras. Claro, pero surgió un problema. Y es que el estroma, los 2/3 posteriores del estroma, la configuración de las lamelas de colágeno son diferentes. Donde es más firme y más denso y mejor organizado el colágeno es en el tercio anterior. De ahí para abajo, entre más profundo, las lamelas no tienen unas uniones interlamelares tan fuertes, el tejido es como más laxo. Entonces, no es lo mismo hacer el láser de femtosegundo en la cara, en el tercio anterior, que en el tercio posterior. Entonces, por eso los cortes no son tan regulares, sino un poquito irregulares. Y además por lo del efecto de los pliegues en la DSMED que se van hacia adelante, eso ha hecho que eso que se pensó que iba a ser maravilloso no fuera tan así, pero sí se han logrado unos cortes y unos resultados muy buenos, como vamos a mirar. Entonces, digamos que aquí hay varios intentos, hay varios artículos de intentos de ver cómo, qué efecto hay en la calidad de los cortes dependiendo de la profundidad. Entonces, en bancos, pues, en ojos de banco de ojos, o en ojos de animales, en este caso fueron ojitos, córneas de conejo. Entonces, en este estudio, por ejemplo, miraron qué pasaba si hacían un corte donde dejaban 50 micras de espesor posterior. 50 micras es bien delgadito. Y encontraron que con ese láser de femtosegundo, que es el de Alcon, el FS200, con 50 micras de estroma posterior había mucho daño del endotelio, que era mejor hacerlo en 150. No lo hicieron en 100, de modo que no sabemos en 100 cómo funcionaría. Entonces dijeron, no, 50 no, 150 de residuo posterior es seguro. Visumax es de los más rápidos, es el segundo más rápido después del Zimmer. Y ellos, fíjense que ellos dejaron un estroma residual, ellos compararon dejando un estroma residual de 50 y 80 micras y no encontraron ese daño que habían reportado con otros equipos. La explicación tal vez es porque este es un láser más rápido y produce menos daño. Entonces,
Ahí vamos, digamos, ahí 50, 80, 50 hay duda, 150 de residuo mejor, 80 bien. Este estudio es bien interesante porque ellos hicieron varios, aquí no hablan de estroma posterior, de grosor, sino de porcentaje, qué tan profundo se fueron. Entonces fíjense esto, ellos analizaron, porque cuando uno observa el lecho estromal, hay dos patrones, uno que es como unos puentes y como unos puentes, como unas elevaciones, y otro que es como unas ondulaciones. Entonces ellos evaluaron unas medidas, unas mediciones de puentes y se dieron cuenta que hasta 31% de profundidad estaba bien. Está el cursor hasta aquí. Por encima del 30% ya había muchos puentecitos, entonces dijeron, bueno, no, hasta ahí, hasta el 30% de profundidad, que 30% en realidad no es mucho, pero cuando analizaron el ondulado, se dieron cuenta de que no había mucha diferencia, de hecho no había una gran correlación. Fíjense que estos se van aquí hasta el 40% y es muy parecido al 20%. A pesar de eso, a pesar de esos estudios in vitro, digamos, en animales, donde hay como como que uno no sabe cuál en realidad es el límite, fíjense que ya en pacientes, este estudio, por ejemplo, con un intraleis, ya este es más rápido, digamos, 150 kilohertz, aunque todavía es lento, digamos. Ellos hicieron unos cortes de profundidad que iban hasta el 80%, fíjense, entre el 70 y el 80%. Y lograron unas visiones muy buenas, no de 20/20, pero llegaban a tener un promedio de 20/30 de visión con corrección. Y el astigmatismo ahí está todavía, 3.7, pero digamos que es un astigmatismo muy manejable con gafas. Este es un caso que les quiero comentar. Este es un paciente de 28 años con queratocono que tenía intolerancia al lente de contacto en el ojo izquierdo. La córnea estaba estable, no estaba progresando el queratocono. Fíjense la visión que él tenía 20/400 sin corrección, ojo izquierdo. Y con refracción, el ojo izquierdo no mejoraba de 20/200 con refracción. Con el lente de contacto sí veía mejor, pero era un lente que no lo toleraba. Entonces, en la práctica no tenía una visión útil, digamos, por el ojo izquierdo. Era una córnea curva, 51.28. A él se le realizó una queratoplastia lamelar profunda con una profundidad del 70%. 70%. Fíjense el resultado final. Al año, pues fíjense el astigmatismo que tenía acá, que era de 51.28, está en 45.7, o sea, obviamente la córnea se aplana. El astigmatismo aumentó, fíjense, tenía de 1 y pico, ahora está en 3, pero es un astigmatismo muy manejable y su visión con corrección 20/60. Ustedes me dirán, bueno, 20/60 no es tan bueno, ¿por qué no quedó viendo 20/20? Obviamente porque la interfase no es perfecta, no es perfecta, pero de 20/200 que él veía con corrección, 20/60 es muy, digamos, es muy bueno para el paciente. Bueno, estas son algunas foticos del trasplante endotelial. El doctor Marín que nos acompaña hoy es uno de los expertos en trasplante endotelial. Esto así se ve al día siguiente. Lo que ven ahí es una burbuja de aire en cámara anterior que nos ayuda a mantener el injerto pegado a la córnea. Entonces, esto es como un injerto lamelar, pero al revés, porque lo que se trasplanta no es la cara anterior, sino la cara posterior. A ver qué se me hizo el cursor. Aquí está. Entonces, fíjense esta línea que se ve aquí, esta línea que se ve aquí, es la interfase. Pero entonces, la parte anterior es la del paciente, lo que se trasplantó fue lo de atrás, la cara posterior.
Entonces, nuevamente, la interfase es muy importante para lograr una buena visión. Esta cirugía, pues tradicionalmente, de hecho, yo creo que se realiza todavía mucho más con microquerátomo que con fento. Hacerlo con fento podría tener ciertas ventajas. Digamos que el grosor del injerto es más predecible si se hace con fento. Con el microquerátomo uno a veces quiere sacar algo y le sale más grueso, más delgadito, pero bueno, digamos que no es tan grave. Lo otro, y esto es algo teórico, pero es bien interesante, es que la superficie con el fento es rugosa, es un poquito rugosa, entonces podría ser una desventaja para la parte visual, pero es una ventaja para evitar que no se deslice y que no se desprenda el injerto. No encontré ningún estudio que comparara el porcentaje de desprendimiento del injerto comparando si es con microquerátomo o con fento, pero digamos que está esa parte teórica que es bien interesante. Bueno, esto igual, para queratoplastia endotelial hay estudios que muestran que si nos vamos más profundos al 70%, fíjense este estudio compara, es en córneas de banco de ojos, el corte hecho con femtosegundo y con microquerátomo. Entonces ellos veían que efectivamente con microquerátomo, con femto la precisión del grosor era un poco más predecible. Pero como el gold estándar es con microquerátomo, los procedimientos nuevos hay que compararlos con el gold estándar, que es el microquerátomo. Entonces, digamos que se vio que el femtosegundo tenía esa ventaja, que era más predecible el grosor, y el hecho con microquerátomo tenía la ventaja de que la superficie era más lisa, más suave. Esto también es en córneas de banco de ojos. Este fue hecho con un láser Zimmer, como el nuestro, yo diría que parecido. Y se fueron tan profundos como dejar 70 micras de grosor de la parte posterior de estroma residual y no encontraron daño en el endotelio, que eso es muy importante, porque estamos trasplantando finalmente son células endoteliales. Em, Este ya es en pacientes, dejaron 90 micras de estroma posterior con Zimmer y fíjense que logran unas visiones de 20-30 en promedio, em, que eso es lo que se logra cuando se hace con microquerátomo. O sea, los pacientes que se les hace de SAEC, así sea con microquerátomo, son pacientes que no logran como un 20-20, sino que quedan por ahí como en 20-30. Este es un caso de una paciente mía de 84 años con una queratopatía bulosa pseudofáquica por una cirugía de catarata complicada, operada en otra institución. Fíjense que tenía un diámetro corneal pequeño. Su visión por el ojo izquierdo era cuenta dedos, sin corrección, pero no se le podía hacer pues tampoco refracción por el edema, o sea, su visión real era cuenta dedos del ojo izquierdo. Estaba pues lleno de pliegues, bulas, etcétera. De hecho, tenía un bulón vítreo por delante del lío. Se ve que la cirugía fue compleja. Se le hizo un trasplante endotelial asistido por láser de femtosegundo en marzo de 2020. Uno, digamos, el corte con el fento lo hace, o con el microquerátomo, lo hace más grande, porque después uno va a hacer el corte por el lado endotelial, lo hace más pequeño. Lo normal es que uno haga cortes del injerto de 8 milímetros. 8 milímetros es como el estándar, pero en ella, por tener una córnea tan pequeña, se le bajó el diámetro al corte. En este caso, yo me fui a una profundidad del 82%, 82%. O sea que me quedaban unas 100 micras de estroma residual, más o menos. Eh, Esta es el examen final de ella, casi a los 3 años, la visión sin correcciones, 20-40 menos.
pero no mejora. O sea, con la refracción, yo le pongo la refracción más 1 menos 1 por 95 y mejora un poquito, quedan 20-40. Pero esto es una visión, digamos, que yo diría normal para un trasplante endotelial de cuenta dedos a 20-40. No estamos llegando al 20-20, pero creo que es algo muy bueno. Esto de la tecnología es interesante porque día a día va mejorando, va cambiando, va mejorando. Y los oftalmólogos, digamos específicamente hablando de esto, pues tenemos que estar actualizados, no solo ustedes pues que están en el fase de preparación, nosotros también tenemos que estar día a día mejorando, mejorando, apropiando tecnología. Eh, quería mostrarles un video, yo no sé si, como para que le echemos una miradita rápida a todo esto que les he hablado, como para que tengamos como una idea ya visual. Vamos a mirar un corto video. Bueno, dura más o menos 4 minutos, en donde vamos a ver dos casos. Uno de un trasplante endotelial y otro de un trasplante penetrante. Bueno, entonces aquí, ¿cómo lo paro acá? Ok, entonces aquí quiero que miren ustedes, porque ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo hace uno para hacer un corte lamelar en el donante? Bueno, pues existen las cámaras anteriores artificiales. Esto es una cámara anterior artificial donde, fíjense que el reborde de esclera es grande, entonces se monta el tejido corneal se monta sobre la cámara artificial, se le pone una serie de tuercas alrededor para que quede bien sellado, entonces simula un ojo, porque queda bien sellado, entonces tiene presión, hay presión. Esta cámara artificial pues es especial para usarla con láser de femtosegundo, pero hay cámaras artificiales para usarlas con microquerátomo también. Una vez montado el tejido corneal en la cámara artificial, hay que asegurarse de que quede bien sellado, que no haya fugas para que simule un ojo real. Este es un trasplante endotelial, de modo que lo que se va a hacer es hacer un corte profundo, ahí está, ya se hizo el corte, fíjense que es un corte lamelar, fíjense que sale y queda un lecho, fíjense que el lecho no es tan perfecto como uno lo ve en la SIC, es un poco como ondulado. Se levantó para poner unas marquillas, luego él se voltea y se coloca sobre un trépano y se hace una trepanación manual, ya ahí se hace en 8 o en 7/5 dependiendo. Entonces ahí quedan, digamos, queda, em, como uno lo voltea, la parte posterior queda ahí el injerto lamelar, entonces simplemente uno lo levanta y ya continúa con todo el proceso de implantar el injerto dentro del ojo del paciente. Previamente ya se le ha retirado la DSMET, se ha hecho una desematorrexis al receptor. No lo muestro porque pues no es el tema de hoy, simplemente estoy mostrando la parte donde aparece el láser de femtosegundo. Entonces, en trasplante endotelial, el láser de femtosegundo se usa únicamente para el donante. Hay estudios donde están haciéndolo en el receptor también. No sé qué tan bueno es, qué tan buena idea sea, pero se está usando también para eso. Este es un trasplante penetrante vertical y este es en el paciente. Para los trasplantes lamelares o penetrantes, el láser de femtosegundo se usa tanto en el donante como en el receptor. En este caso les voy a mostrar, como ya les mostré en la cámara anterior, voy a mostrarles el procedimiento directamente en el paciente. Entonces ya se hizo el corte, lo que hacemos es que con una espátula terminamos de liberar el tejido corneal. Ya previamente se ha hecho el tratamiento en el donante, o sea, el donante ya está listo.
retiramos el receptor. Fíjense que ahí quedó una pequeña adherencia, lo quise mostrar a propósito porque a veces quedan adherencias que toca completarlo con una tijera o con un bisturí. Lo ideal es que no quedara ninguna adherencia. Eso se puede mejorar cuadrando los settings del láser de femtosegundo. Y el tejido donante que ya está preparado, ya se ha cortado también con láser de femtosegundo, procedemos a suturarlo. Esta es la famosa pinza de Pollack que tiene doble diente y se usa para poner solo la primera sutura, para darle estabilidad al tejido. Este es un paciente con un corte vertical, de modo que no van a ver ustedes ahí el escalón, pero cuando es con escalón, las formas, o sea, poder suturar bien el paciente es más complicado, más difícil. Pensaría uno que es más fácil, sí. Pero claro, pero es que vos tenés que lograr que esto encaje. Si no lo suturas bien, te queda así o te queda así. Y eso crea más astigmatismo. En este paciente se va a usar una sutura combinada que consiste en hacer 8 suturas interrumpidas y luego una continua de 16 pases, que se ha visto que induce menos astigmatismo que haciendo solamente 16 separados. Entonces ya se puso, digamos, el primer punto, luego se pondrán otros 7, son en total 8, y luego la continua. Bueno, este es un videito como anecdótico cuando estábamos recibiendo el entrenamiento por parte del ingeniero, que es el que está aquí a la mano derecha, el ingeniero de Zimmer, y ahí estábamos operando a la primera paciente, la niña de 12 años. Obviamente que ahí estamos trepanando el donante primero, y teníamos pues una gran expectativa y estábamos muy bien acompañados y bien asesorados por la parte del proveedor. Bueno, eso era lo que les quería compartir. Quiero saber si tienen preguntas, comentarios. Diego, si quiere hacer algún comentario complementario, por favor. Bueno, primero que todo, agradecerte, Oscar, por compartir la experiencia. Realmente, desde que llegó el láser de femtosegundo, aquí casi que el límite es la imaginación. Dentro de las ventajas inmensas que nos ofrece el láser de femtosegundo es la posibilidad de diseñar las incisiones. O sea, yo puedo ampliar, modificar diámetros, hacer incisiones verticales a 70 grados, a 110 grados. Yo puedo establecer profundidades. Hay algo en lo que también creo que funciona muy bien el láser de femtosegundo y es en el trasplante penetrante rotado. Cuando tenemos lesiones centrales, una opción es hacer un corte excéntrico, rotar el trasplante para despejar el eje visual. Y hacerlo manual, existe el riesgo importante de que las paredes no queden totalmente perpendiculares y eso nos genera astigmatismos mucho más altos, adicional de que en el rotado siempre tengo el área más central con una paquimetría menor y el área periférica con paquimetría mayor. Entonces, el hecho de poder hacer paredes totalmente verticales, que me lo garantiza el femtosegundo, nos da una mejor, no solo estabilidad de la córnea, sino astigmatismos mucho menores y mucho mayor precisión en lo que estamos haciendo. De tal manera que este equipo que tenemos aquí en la clínica de oftalmología, pues nos ha brindado la opción de hacer muchísimas cosas. Es el único equipo, a mí hace mucho tiempo me ha, digamos, llamado la atención lo de los trasplantes lamelares y es el único equipo con el que se puede hacer un trasplante lamelar rotado. En leucomas anteriores centrales podemos hacer un trasplante lamelar rotado conservando el endotelio del paciente. O sea, imagínense
todas las ventajas que tiene esto desde el punto de vista inmunológico. Es un paciente que nunca va a tener rechazo desde el punto de vista refractivo, desde el punto de vista de mejoría visual. O sea que realmente, Hola, ¿qué más? como alguna vez Entiendo. comentamos en el grupo de Sí. Córnea Colombia, el límite es la imaginación. De hecho, este equipo nos ha permitido en córneas hacer diseños como lo que está haciendo el doctor Carriazo, que es el lifting corneal. O sea, hay muchas cosas y realmente cada vez que se utilizan más las aplicaciones de este láser, pues encontramos que podemos hacer mucho más alternativas en beneficio para nuestros pacientes. No sé, aquí en el auditorio alguna pregunta o la gente que está por vía web, alguna pregunta del auditorio. Manos levantadas tampoco. Esas son las de la encuesta. Blanquita está Ah, manejando el chat. doctor, No sé si hay alguna doctor pregunta Castro por el levantó chat. la mano. Diego, quería preguntarte en Bueno, las doctor Castro. rotaciones. ¿Qué hubo? Quería preguntarte en las rotaciones, ¿uno puede hacer el corte ovalado? O sea, ¿se Pues puede de pronto, diseñar pues pensando en como el en el centro? mecanismo que hay entre las dos técnicas, relación pensando pues como en los rechazos, el trasplante, ¿hay alguna ventaja o desventaja pues que se había presentado bajo experiencia con la literatura en ese tema pues comparando las dos técnicas? Más que todo pensando pues como el mecanismo. Bueno, una de los motores que ha llevado a los oftalmólogos a buscar los trasplantes lamelares es justamente ese. Porque cuando se hace un trasplante lamelar profundo, estamos trasplantando únicamente el estroma del donante. Estamos dejando al paciente con su propio endotelio. Recuerden que el principal rechazo, el más frecuente y el que tiene peores consecuencias es el rechazo endotelial. De modo que al hacer un trasplante lamelar profundo estamos pues prácticamente evitando que pase un rechazo grave. Entonces por eso digamos que los lamelares empezaron a tomar mucha fuerza. Cuando se hacen trasplantes endoteliales, se ha visto que los trasplantes endoteliales tienen menos riesgo de rechazo que los penetrantes. No sé la explicación, no sé si Diego ha leído algo sobre eso, pero sí, es decir, sí hay un menos riesgo cuando se hace endotelial. Ahora, el hecho de que se haga con láser de femtosegundo o no, digamos en los penetrantes no se ha visto que haya mayor o menor incidencia de rechazo y eso es bueno, es decir, el hecho de que no aumente el rechazo cuando se hace con femtosegundo ya es ganancia porque igual estamos usando energía adicional que no la usamos cuando es manual. De modo que yo te diría que manual versus femto, el riesgo de rechazo es muy parecido, pero el lamelar versus penetrante sí hay una diferencia importante. Con los trasplantes lamelares, o sea, la tendencia mundial es hacer los trasplantes por capas. O sea, antes solo teníamos penetrante y punto. En este momento, en los centros más grandes y evaluando pues lo que estamos haciendo aquí en la clínica, me da mucho orgullo decirlo, nosotros estamos llegando a unos porcentajes más o menos donde el 40% de los trasplantes que se hacen en este momento en la clínica de oftalmología son endoteliales. O sea, ya el penetrante cada vez ha perdido terreno, pero tiene indicaciones. Ahora, el trasplante por capas, hablo de trasplantes lamelares, trasplantes endoteliales, tiene primero que todo una menor, o sea, se aporta menor cantidad de tejido que es inmunológicamente activo. De tal manera que no es lo mismo aportar una córnea, un trasplante penetrante que un endotelial. Estamos hablando de probablemente 100, 150 micras posteriores. Con el DIMEC, por ejemplo, se están aportando alrededor de 15 micras posteriores. Cuando hacemos un lamelar profundo, estamos dejando intacto el endotelio del paciente y ese es el único endotelio que nunca va a rechazar y los rechazos de las capas anteriores, recuerden que los queratocitos sí se reproducen a diferencia de del endotelio. Entonces,
En la medida que nosotros tengamos un trasplante por capas, un trasplante lamelar, tenemos menos aporte antigénico, tenemos antes recuperaciones más rápidas, riesgos mucho menores. El trasplante lamelar profundo es una cirugía extraocular, no estamos invadiendo la parte interna, de tal manera que los riesgos de catarata, glaucoma, expulsiva, pues los estamos evitando de manera importante. Por eso, esto es una tecnología que llegó para quedarse, que tenemos la fortuna de que en la clínica de oftalmología tenemos pues todas las alternativas, podemos ofrecer a nuestros pacientes todas las alternativas de trasplante de córnea. Y quiero hacer una última cuña. Básicamente la idea de hacer un tema de trasplantes es porque justamente estamos nosotros con la fecha del Día Mundial de Córnea, que fue el lunes pasado. Se hicieron unos eventos y le agradezco al doctor Piñeros por participar con su charla en la celebración que hemos querido hacer en la clínica de oftalmología, y todos pues bienvenidos a las nuevas tecnologías. ¿Alguna otra intervención? Bueno. Sí, la pregunta es si para rotaciones se pueden diseñar cortes ovalados o todos los cortes en efecto tienen que ser circulares, redondos. Las rotaciones. En este momento no disponemos de cortes ovalados, pero sí se pueden diseñar normalmente. O sea, uno tiene que en el femtosegundo uno puede jugar con los diámetros. Entonces, me permite hacer cortes de diferentes maneras. ¿El corte ovalado ya está incluido en el equipo? Sí, el módulo de trasplante de córnea penetrante tiene la opción de hacer cortes ovalados. De hecho, yo creo que yo alcancé a hacer algunos cortes ovalados, entonces sí se puede, y sería buena idea hacer un corte ovalado. En el módulo de trasplante está esa opción. Listo, porque lo del doble corte también se puede para hacer cortes en cuña, también lo podemos hacer con el láser de femtosegundo. Y obviamente cuando hacíamos nosotros cortes en cuña manuales, pues la diferencia es abismal. Hacerla con un láser que tiene una precisión del 97%. Esto es una cosa que es importante. La exactitud del margen de error que tenemos nosotros, la desviación estándar es del 3%. O sea que si queremos hacer un corte de 100 micras, el 100% de los cortes van a estar entre 97 y 103. O sea que es un margen de error que no va a dar nunca ninguna disección manual. Bueno, muchas gracias a todos. Voy a hacer un comentario final que se me había olvidado, y es que como siempre estamos hacia adelante, mejorando y apropiando nuevas cosas, tenemos pendiente, y aprovechando que está aquí Mafe, nuestra jefe de quirófanos, está pendiente coordinar una capacitación para que Zimmer nos entrene. Fíjense, después de 7 años de que llegó el equipo, seguimos recibiendo retroalimentación para poder hacer trasplantes lamelares profundos con la técnica de la gran burbuja. Una explicación para los residentes, y es que tratando cada vez de mejorar mejor la interfase donante-receptor, hay una técnica que no es nueva, ya lleva muchos años, y es que se utiliza una sección con aire, creando una burbuja para separar la membrana de Descemet del estroma. Entonces, esa es digamos que esa sí es una queratoplastia penetrante lamelar bien profunda, porque se quita todo el estroma. Claro, entonces así mejora la interfase, porque no hay una interfase un poquito rugosa, sino que va a tener la suavidad de la Descemet. Es una técnica que es difícil, no es fácil de hacer, tiene un porcentaje alto de perforación, porque tú estás trabajando en la Descemet, de modo que ante cualquier falla penetras, rompes la Descemet y tienes que cambiarte a penetrante. Y ese es como digamos, como
lo que nos ha impedido aquí es hacerlo masivamente. Pero ahora el láser de femtosegundo nuestro, el Zimmer, tiene una opción donde ellos pueden crear un túnel. No sé si has visto ahí esa opción. Uno puede con el láser de femtosegundo crear un túnel que va justo por encima de la de cemento. Entonces por ahí se puede inyectar aire por ese túnel y es mucho más fácil en teoría la disección, de modo que estamos mirando la opción de hacer lamelares profundos con técnica de gran burbuja y estamos pendientes de la capacitación que ya está programada, me dice la jefe, para la última semana de marzo. Perfecto, muy bien. Bueno, muchas gracias. Damos por terminada la sesión. Agradecemos a todos los que participaron, especialmente al doctor Piñeros. Muchas gracias. Buen día para todos.